Balada de Herán. Capítulo final. Tarde o temprano. Al revivir dolorosos recuerdos, Zoru recordó que durante sus días de desesperación, en los cuales únicamente deseaba dormir y descansar del constante acoso proveniente de los demonios, lo único que recibía de los humanos que la rodeaban era desprecio y la juzgaban por ser una niña enferma o más bien maldecida. Incluso las personas que más atesoraba, refiriéndose a su nani, incluso ella le dio la espalda en su momento más vulnerable. Presa de una culpa no correspondida, Zoru se encontraba jugando con el último objeto que le había regalado su nani. Entre lágrimas y soledad, sin querer, lanzó su objeto hacia una puerta, pero sorprendiéndola, una mano gigantesca y tenebrosa le devolvió aquel objeto, con el fin de que ella calmara su llanto. Ella, al ver aquella mano, se paralizó, pero pronto sintió el sabor de la aceptación, y con determinación trató de interactuar más con ese monstruo. Atesorando cada interacción con ese monstruo, los años transcurrieron rápidamente, y con la fuerza de sus sentimientos, Zoro bautizó a ese monstruo como Yato. Él poco a poco había ganado un lugar en el corazón de Zoru, y a pesar de que él le demostraba su desprecio, ella sabía que él era noble, por lo tanto para ella no sería un gran sacrificio ser devorada por aquel querido monstruo. Devolviendo al presente, Ha-jeon se encontraba curando las heridas de Zoru, pero ella con calma y serenidad dijo que todo estaba bien. Esto hizo estallar a Ha-jeon, quien no podía disimular su enojo y frustración, cuestionando la relación entre ella y ese monstruo. ¿O acaso ella no le importaba sacrificar su vida para ese monstruo? A punto de decir lo que para ella Yato significaba, Ha-jeon la interrumpió, tal vez por temor a lo que escuchará, por lo que trató de expresar su frustración y temor por las veces que ella se exponía a la muerte sin un mínimo de temor. Pero su conversación fue interrumpida por Virion, quien se percató de que interrumpía algo íntimo entre los dos. Pero aún así dio su reporte sobre el resultado del enfrentamiento, con algunos hombres muertos y otros muy heridos. Ante tal escenario y con remordimiento, Zoru se ofreció a curarlos. Sin embargo, este simple comentario hizo que Ha-jeon estallara en ira, yéndose de su lado, ya que según él, a ella no le importaba su opinión. Cabizbaja por el malentendido con su marido, Zoru donaba su sangre mientras era cuestionada por Joran y Ashita. Ella explicó su historia con Yato, revelando información valiosa para entender la complejidad de su relación. Ella explicó cómo él le robó la vitalidad de sus ojos. También mencionó que ella fue quien le dio el nombre de Yato. De igual forma, ella mencionó que desconocía el poder de sus ojos, pero para Ashita era más que obvio. Esos ojos tenían el poder de controlar a los yokai, de ver lo inalcanzable para los humanos, como son los espectros o cosas benditas. Según Ashita, si Zoru hubiera nacido en otro contexto, donde le hubieran ofrecido las oportunidades, ella hubiera sido una destacada maga, con sus habilidades a la altura de un ser celestial. Sin embargo, Zoru ha vivido en una marginación y maltrato, lo cual la ha vuelto una persona muy vulnerable. Zoru, al comentar en cómo nombró a Yato, y esto fue cuando lo encontró gravemente herido, así que sin dudarlo lo salvó y lo nombró. Ellos, al ser conscientes de que cuando un goblin es nombrado, este puede ser controlado por la persona que la ha nombrado. Entonces, ¿por qué la quiere comer? Ella confesó que esto se debe a que ha sido un deseo por mucho tiempo, debido a su cansancio de ver a la gente de su alrededor sufrir. Ella solo había deseado desaparecer, y con Yato ha compartido ese gran deseo. Mientras tanto, Yato se encontraba solo y herido en la oscuridad del bosque, confirmando que sus planes han fracasado por culpa de aquel maldito hombre. Sí, refiriéndose a Ha-jeon.
por lo que desesperadamente él sentía que la brecha entre él y Zoru cada vez era más grande, volviéndose difícil acercarse a ella. Incluso era como acercarse a la luna. Esta desesperación hizo que recordara momentos del pasado, cuando su relación con Zoru inició. En su viaje por entender los sentimientos humanos, Yato se propuso comerse a la indefensiva niña celestial, pero al observarla llorar, sus sentimientos se balancearon. Ella lloraba constantemente, especialmente por el acoso y desprecio que vivía. Un día, cuando su pequeño juguete atravesó la puerta, ella solo lloró. Desesperado por el llanto, le devolvió el juguete, cesando el llanto. Con su paciencia caracterizada, él soportó los llantos y momentos felices de Zoru, viendo cómo poco a poco ella crecía. Esto únicamente provocó que en su corazón crezca la necesidad de proteger a esa pequeña niña. Sin ser consciente de sus sentimientos, Yato la acompañó, hasta que llegó el trágico día en el que Zoru, después de sufrir la muerte de un humano cercano, pidió desesperadamente que la devoren, con el fin de parar las masacres. Esto despertó la desesperación de los monstruos, quienes querían aprovechar la aprobación de Zoru para ser devorada. Pero Yato respondió rápidamente. Con su instinto protector, devoró a cada monstruo que quería dañar a Zoru, para finalmente quitarle la vitalidad de sus ojos, y con el poder de los ojos del celestial, controló a los Gomblings para que no la tocaran. Además de que puso fin a las horribles imágenes que ella recibía por medio de los monstruos. Yato quería parar el sufrimiento de Zoru. Además, por su rechazo que vivió a lo largo de sus interacciones con los humanos, Yato temía que también Zoru lo rechace por su aspecto. Por lo tanto, esto también impulsó a que él le quitara sus ojos. Por medio de telepatía, Ashita pudo percibir la relación profunda que hay entre Zoru y Yato, lo cual hizo que se cuestione sobre cómo han juzgado todo este tiempo a los Gomblings, que también poseen sentimientos complejos como los humanos. Por otra parte, Ha-jeon se reunió con el rey, quien siempre se comportaba déspota y no dudó en resaltar los rumores sobre los conflictos relacionados con él y su esposa, por lo que no le quedaba más opción que mandarlo a Sion, la frontera norte donde aún persisten conflictos de guerra. No obstante, los planes del rey fueron interrumpidos por la intervención de Hanbi, quien defendió la postura de Ha-jeon en atrapar al monstruo que ha ocasionado caos en la ciudad. Si la princesa Zoru influía en la percepción de los pobladores, lo mejor era regresarla al palacio, ya que desde su matrimonio se dispararon los asesinatos. Esto enfureció al rey, quien no quiso admitir la lógica de Hanbi, ya que su única razón era deshacerse de Ha-jeon. Por lo tanto, sacó furiosamente a todos de la sala. Después, Hanbi dirigió a Ha-jeon a un sitio más privado para platicar sobre asuntos urgentes. Al entrar en aquel salón, se percató de que todas las personas influyentes que Zoru había tratado se encontraban en esa habitación. Hanbi, yendo al grano, advirtió que últimamente el temperamento del rey era incontrolable, y su plan de deshacerse de Ha-jeon seguirá en pie hasta que lo cumpla. Además, le reveló que los rumores esparcidos eran provenientes de eunucos reales. Por lo tanto, todo era un plan para sabotear la imagen de Ha-jeon. Esto solo enfureció más a Ha-jeon, quien estaba cansado del hostigamiento del rey. Pero Hanbi sutilmente le estaba dando en evidencia de que si Ha-jeon no actuaba rápido en contra del rey, éste lo mandará al norte, incluyendo probablemente a Zoru, quien podría ser útil para la guerra con su poder de sanación. Esto solo alarmó más a Ha-jeon, quien sin dar explicaciones dejó en claro que no mandará a ningún lado a Zoru. La princesa Garam
fue informada por una sirvienta que Hajeon se había reunido con Hanbi, lo cual despertó una ansiedad en ella, quien quería ver si podía intervenir ante su padre. En camino hacia su padre, Garam se preguntaba si podría intervenir en el caos que se había destapado. Especialmente quería que su padre se concilie con Hajeon. Al estar enfrente del salón del rey, Garam pidió al guardia que no anuncie su visita, ya que quería sorprender a su padre. Ella, sin introducirse por completo al salón, pudo escuchar la conversación del rey ante un discípulo. En esta conversación dejó en claro su frustración de no poder acabar con Hajeon, dado a entender que desde el principio quiso mandarlo a morir en la guerra, pero uno a uno sus planes en contra de él han fracasado. Horrorizada por la frialdad y maldad de su padre, Garam salió del salón, huyendo en shock y con temor de lo que había escuchado. Ella se decía a sí mismo que la mejor opción era contactar directamente a Hajeon y discutir sobre una solución del conflicto, para posteriormente convencer al rey de ya dejar de intervenir en deshacerse de Hajeon. Mientras tanto, Hajeon se encontraba en su mansión. Estaba bastante pensante, especialmente por la propuesta de Hanbi y otros aliados, de unirse para una rebelión y ocupar el trono. Para ellos era fácil proponer a Hajeon, pero eso implicaría muchos cambios y enfrentamientos. Virion estaba completamente seguro de que ese era el camino adecuado. Para él, Hajeon era la persona indicada para tomar el trono, además de que mostró su disponibilidad para acabar con el Goblin problemático. Al recordar a ese Goblin, se le vino a la mente que no podía permitir que Zoru se le acerque. Poco a poco sus sentimientos de inseguridad eran evidentes al verlos juntos, por lo que caminó acercándose al pabellón de Zoru, el cual indicaba que ella aún estaba despierta. Al abrir la puerta, vio a una Zoru con prendas ligeras y con un temperamento de preocupación. Ella, alarmada, pidió a Hajeon que no se retirara, que necesitaba hablar con él. Pero éste, al verla, se enrojeció a morir. Zoru, presa de sus pensamientos sobre las desgracias ocasionadas por Yato, ella se culpaba a sí mismo, y lamentablemente se llevaba entre brazos a muchos inocentes. Por eso la culpa la comía más. Había escuchado constantemente murmuros sobre su implicación en todas las muertes, y sabía que esto afectaba a Hajeon, quien siempre fue reconocido como un héroe de guerra. Además, desde que sucedió la pelea contra Yato, Hajeon se había alejado de ella, lo cual provocaba que los demonios se acercaran a acosarla. Por esto, la visita tardía de Hajeon no fue más que una luz en medio de tanta oscuridad. Zoru le preguntó sutilmente si Yato había actuado de nuevo. Esto solo destapó los celos enfermizos de Hajeon, pero pronto se quedó perplejo al entender los verdaderos motivos de Zoru, los cuales eran sobre una culpa irrompible, porque muchos inocentes habían sufrido por culpa de ella. Hajeon, por fin actuando correctamente, la sorprendió diciéndole que nada era su culpa, y que se tranquilice porque él atrapará a Yato y terminará con este gran problema. Preso de sus impulsos por tocarla, pronto fue interrumpido por su frustración de verla siempre llorar, de verla indefensa y sumisa. Por lo tanto, trató de alejarse de ella, interrumpiendo sus pensamientos y alejándose del cuarto. Según él, no tenía tiempo para dejarse caer sobre sus sentimientos más profundos. Por otro lado, Yato se encontraba vagando por el bosque, hasta que uno de sus subordinados fue hacia él, preguntando si ya se había recuperado de sus heridas. De igual manera, con una intención oculta de provocarlo, le dio su informe sobre los hombres que han ido a la mansión de Hajo a acosar a Zoru, maldiciéndola y culpándola por todas las desgracias ocurridas en el pueblo. Estas simples palabras fueron suficientes para encender la furia de Yato,
quien no dudó en preguntar en dónde se encontraban esos bastardos. Su subordinado, celebrando internamente que al fin su amo iniciará de nuevo su cacería, no dudó en guiarlo. Zoru se encontraba frustrada en su habitación. Sentía que por su culpa la situación se había descontrolado. Hajeon, a pesar de mostrarle su fría personalidad, en el fondo, él también apreciaba los momentos de calidez. Por lo tanto, ella quería favorecerlo, y justamente el momento se dio. Ji-eom corrió hacia ella para avisarle que han encontrado un cadáver más, y que las personas se han aglomerado en la puerta de la mansión para pedir una explicación. Zoru, sin pensarlo dos veces, le pidió que la llevara a la puerta. Según ella, era momento de asumir su responsabilidad y dejar de afectar a Hajeon. Cuando estaba a punto de confrontar a las personas, Hajeon le interrumpió y exigió que se retirara de ahí. Al ver enojado a Hajeon, Zoru se volvió a su estado de frustración. Sin tan solo ese día en el que se casaron, ella no hubiera rogado por permanecer a su lado, todas las desgracias se hubieran ahorrado. Hajeon, sin titubear, confrontó a los hombres, cuestionando cuál es la evidencia que ellos tenían para culpar a su esposa. Ellos no pudieron dar respuestas concretas, pero seguían atacando. La confrontación no llegaba a un acuerdo, pero llegó a un punto de inflexión cuando un hombre faltó al respeto a Hajeon, diciéndole que la bruja de Zoru lo ha poseído. Esto provocó que él estallara en cólera y lo escatimó amenazándolo por insultar a la familia real y a la nobleza. Por lo tanto, los amenazó en arrestarlos él mismo. Cuando los hombres, presos del miedo por las amenazas, empezaron a retirarse, Hajeon se detuvo porque presintió una energía maligna, la cual le resultaba familiar. No obstante, esta energía desapareció. Hajeon pensó que él vendrá por Zoru, por lo que se apresuró para ir a verla, pero fue detenido por uno de sus empleados, quien le preguntó qué hacer con el cadáver que dejaron en la puerta. Dicho cadáver lo tenía resguardado. Hajeon, al acercarse al cadáver, pudo observar que éste fue asesinado meticulosamente con una espada, no desordenadamente como lo haría un demonio. Esto lo sorprendió porque era claro, le habían tendido una trampa, y fue al poco tiempo que confirmó quién estaba detrás. El rey lo había citado. Un recuerdo de esa noche. Yato se dirigía hacia aquel hombre que había faltado el respeto a Zoru. No obstante, sus planes fueron interrumpidos cuando unos asesinos se adelantaron para atacar. Acabaron rápidamente con aquel hombre. Yato y sus secuaz fueron testigos del asesinato, de la reacción de los pobladores y la respuesta de Hajeon. Se percataron de lo cruel que pueden ser los humanos con tal de eliminar a un enemigo. Yato no quiso intervenir, ya que para él lo importante era que Zoru esté bien. Aún no comprendía si esa preocupación era como el de un depredador cuidando a su presa o eran sentimientos más profundos. Por otra parte, Hajeon se encontró con el rey, quien no dudó en reprochar todos los conflictos relacionados con él, tal como fue encontrar un cadáver en su mansión. Hajeon no tuvo oportunidad de defenderse, ya que el rey lo mandó al exilio lo más pronto, hasta que los conflictos se calmen. Obviamente, él usaba la mínima excusa para deshacerse de Hajeon. Por lo tanto, no tuvo más que aceptar con resignación. Estaba agotado. Al salir del salón del rey, una dama lo dirigió hacia su ama, ya que era necesario que él se reúna con ella. Era tarde, y Hajeon entró en los aposentos de una dama que no era su esposa. Garam vestía ropa ligera, la cual usaba para seducirlo. Fuera de contexto, ella lo invitó a sentarse a platicar, mientras le servía un té. Ella retomó una conversación que jamás tuvieron en un pasado. Era sobre un matrimonio que nunca pudo ser, demostrando sus sentimientos de decepción porque su padre no cumplió con su palabra, y de ella siempre rogó
porque él regresara sano de la guerra y por fin casarse con ella. Cansado, él le pidió que dejara atrás todo, ya que no tenía sentido hablar de los sentimientos pasados. Ella retomó el castigo que le han dado sobre su exilio, lo cual claramente lo enojó, ya que recordó lo traicionero que puede ser la familia real, por lo que interrumpiéndola se levantó para marcharse. Pero ella le comentó que sabe sobre sus reuniones con Hambi, y él le preguntó qué es lo que quiere. Ella solo pidió que detengan a su padre, mostrando su intención de colaborar. Ella quería favorecerlo, así que con lágrimas le dijo a él que hablara con su padre. Al verla llorar, se le vino a la mente el rostro de Zoru. Fue como una ligera alucinación. Algo contenía el té que había bebido. Perdiendo el equilibrio, se cayó al suelo, por lo que Garán, aprovechándose de eso, se puso encima para seducirlo. Él negándose, solo podía pensar en la única mujer que inconscientemente deseaba, Zoru. Era una mañana lluviosa. Yato se encontraba contemplando la fría lluvia, cuando una pareja le ofreció buscar una sombrilla para que no se mojara más. La mujer servicial lo era porque estaba atraída por la belleza de Yato. No obstante, el ambiente dio un giro de reflexión sobre los celos que sintió la pareja de la mujer, recalcando que esos celos también son una expresión del amor. Y fue así cuando Yato siguió con su reflexión sobre lo que es el amor. Por otro lado, Hajeon regresaba a la mansión, viniendo en la mente lo que pasó en la noche anterior. Al final, rechazó acostarse con Garán, por lo que ella reconoció que él sí respetaba a su esposa, reflexionando que él nunca mandó a Zoru lejos, que la defendió de todo ataque hacia ella, y al rechazar dormir juntos, Garán en ese momento se dio cuenta. Hajeon no quería aceptarlo, porque él actuaba de esa manera. Era solo instinto de hacer lo correcto, porque estaba en deuda con Zoru, o eran sentimientos más complejos hacia ella. Para Garán fue obvio y lo aceptó, así que con calma le mencionó cuáles eran sus deseos. Ella no quería que se desatara una guerra, así que le prometió hablar con su padre para detener el hostigamiento hacia él. Eran sus más sinceros sentimientos. A él le dio igual y se preparó para retirarse, pero ella lo detuvo, diciéndole que no era seguro irse ahorita. Lo convenció, por lo tanto, él no se marchó, sino hasta la mañana siguiente. Finalmente, él pidió que respetara su espacio. A la mañana siguiente, él se retiró del pabellón de Garán cuando el sol salió, llegando a su mansión y percatándose que Zoru lo había esperado durante toda la noche. Él se sentía miserable, porque no merecía tal devoción de Zoru. A pesar de desearla, él era consciente de que no debía, ya que solo la ha hecho sufrir. En su miserable condición, fue alcanzado por Virion, quien le reclamó al preguntar en dónde estaba, ya que toda la noche lo había buscado. Solos en la habitación de Hajeon, Virion cuestionó el por qué él está actuando raro, en dónde había pasado la noche. Hajeon no quiso dar más detalles, así que Virion le dijo que ya sabía sobre la situación con el rey. Hambi le ha informado. Hajeon le dijo su postura sobrecargada de llevar a cabo una rebelión. Él realmente no estaba seguro de hacerlo. Por esto, Virion le contó sobre su investigación del escándalo anterior, sobre el cuerpo encontrado en la mansión. Este fue orquestado por el rey. De igual forma, descubrió que las personas que se pronunciaron en contra de Hajeon y Zoru fueron sobornados por eunucos reales. Hajeon estaba estupefacto por lo lejos que ha llegado el rey para deshacerse de un simple general. Pero Virion lo interrumpió, diciéndole que todo es causa de los prejuicios del rey, ya que ve en el rostro de Hajeon a una persona superior, digno de competir por el trono. Hajeon estaba confundido.
no comprendía lo que Brion quería decir, pero pronto dio a entender que tal vez es cuestión del destino, que le ha dado el camino para que él ocupe el trono, y esa fuerza sobrenatural puede ser percibida como una amenaza por el rey. Todos, incluso Hambi, piensan que él será el indicado como sucesor al trono, por lo tanto, tiene que aceptar su destino. Hajeon, algo agotado de esa conversación, le dijo que lo deje pensar sobre qué hacer. Él tiene 2 semanas. El rey le ha dado ese tiempo para que abandone la ciudad. En ese momento pensará sobre un plan. Pero, ¿qué pasa si el rey ataca antes? Eso simplemente acelerará todo el destino que ha marcado, y todo estará en su debido lugar. En la profundidad de sus sueños, Zoru se encontró con Yato, quien con una triste mirada trataba de acariciarle el rostro. Ella le preguntó si ya la devorará, pero él le dijo que no. Él solo quiere convertirse en humano, para estar... De repente la visión fue interrumpida y Zoru despertó. Ella quería ayudar a Yato. Su rostro melancólico solo le traía intriga. Mientras se paraba de su cama, escuchó los rumores de unos sirvientes, quienes hablaban libremente fuera del pabellón de Zoru. Su conversación era sobre el maestro Hajeon, quien pasó la noche en el Palacio Real y regresó a su mansión con marcas de labial de una mujer en su ropa. Esto indicaba que Hajeon se había encontrado con su amante. El corazón de Zoru se rompió en 1000 pedazos. Aceptando que desde el principio el corazón de Hajeon no le pertenecía, y a pesar de que poco a poco lo empezaba a desear, ella solo ocasionaba desgracia en su vida. Por lo tanto, era injusto desear a alguien que desde el principio no estaba destinado para estar a tu lado. Pero aún así, era imposible no sentir ese inmenso dolor, viéndose a la mente lo que probablemente Yato sentía. Mientras tanto, el rey se preguntaba sobre los posibles movimientos de Hajeon. Él esperaba un próximo ataque, ya que pensaba que todos eran de la misma calumnia. Por lo tanto, su paranoia se apoderaba de él. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por la visita de la princesa Garam. Ella iba con un solo propósito: detener a su padre para evitar una rebelión. Ingenua, pensó que él la escucharía y le haría caso. No obstante, al mencionar que quería que detengan el exilio en contra de Hajeon, solo destapó la cruda realidad de su señor padre. Él era un verdadero demonio, que no se controló en agredir a su propia hija, y esto solo se intensificó cuando un sirviente vino a dar su reporte sobre la reunión secreta entre Garam y Hajeon. El rey solo sentía que su hija lo había traicionado, por lo que no se midió en maltratarla hasta sacarle sangre, para finalmente manipularla. Si tanto quería a su padre, ella tenía que intervenir en el plan para deshacerse de Hajeon. Este plan pronto dio marcha. Cuando Hajeon recibió una invitación de Garam, el ingenuo pensó que ella había convencido a su padre. Por lo tanto, se arregló para ir directamente al palacio. No obstante, fue detenido por Zoru, quien apresuradamente tomó su mano para preguntarle si estaba bien. Ella estaba alterada, al parecer tuvo una pesadilla, y esta la había perturbado. Esta era sobre Hajeon muerto. Los demonios lo habían devorado, por lo que tenía el presentimiento de que algo malo sucedería. Él trató de tranquilizarla, diciéndole que está bien y que nada malo pasará. Es más, le ofreció traerle alguna golosina que ella desee, prometiéndole traer caramelos de flores que tanto le gustaba. Ella, enrojecida, agradeció. Él, sin nada más que decir, se dio la vuelta y se empezó a ir. Ella por un momento se había aliviado, pero después la intriga volvió, ya que Hajeon desprendía una maligna aurora. Ella lo detuvo con todas sus fuerzas, suplicándole que no se vaya, ya que tenía el presentimiento de que algo malo le sucedería. Al momento de detenerlo,
él, de él se cayó el broche que Garam le había enviado como invitación. Ella lo detuvo con todas las fuerzas, suplicándole que no se vaya, ya que tenía el presentimiento de que algo malo le sucederá. Al momento de detenerlo, de él se cayó el broche que Garam le había enviado como invitación. Zoru le dijo que ese objeto desprendía una mala aurora. Él le dijo que se tranquilice, que ese broche se lo ha dado. Zoru lo interrumpió, diciéndole que sabe sobre su amante. Le ha dado ese broche. A ella no le importa que tenga un amante, lo único que quiere es que no le pase algo malo. Estas simples palabras fueron suficientes para que Ha-jeon estallara en cólera, gritándole palabras muy hirientes, tales como haber deseado nunca haberse casado con ella, ya que siempre terminaban en situaciones tan deprimentes. Herida y frustrada, Zoru prometió no volver a entrometerse, no volver a molestarlo. Es más, podría enviarla lejos. Pero como última petición, ella suplicaba que él no vaya a esa cita con Garam, ya que algo malo sucederá. Cansado de verla siempre llorar, fue bastante déspota y de una forma tosca le dijo que lo dejara en paz, dándole a entender que para él ella era un fastidio. Con la mirada serena pero envuelta en lágrimas, Zoru se quedó quieta, pero ese impulso dado por los pequeños momentos cálidos que vivió junto a Ha-jeon la impulsó a seguirlo para detenerlo de nuevo. No obstante, su incapacidad visual hizo que ella tropezara. Tirada en la calle, fue una presa fácil para aquellos hombres que querían tomar justicia propia por todos los asesinatos que habían ocurrido en el pueblo, por lo que no se midieron para agredir a Zoru, quien seguía llorando y gritando por el nombre de Ha-jeon. Del caos por agredir a una indefensa mujer, pronto se transformó en un caos porque poco a poco estos hombres fueron silenciados por la muerte. Yato había venido a salvar a Zoru, sin tener piedad por los miserables que agredieron a Zoru. Ya entre sus brazos, Zoru le suplicaba que por favor salvara a Ha-jeon. Él le preguntó por qué sacrificaba tanto por ese hombre, a lo que ella le contestó que quería salvar a la única persona que le permitió estar a su lado. Por ello tenía ese impulso de salvarlo, aunque pueda ser un error. Yato, sin objetar más, entendió y trató de respetar los sentimientos de Zoru. Por lo tanto, dijo que hará lo que ella desee. En camino hacia el pabellón de Garam, Ha-jeon solo tenía en mente lo horrible que había sido con Zoru. Pero, ¿por qué su mente se había debilitado tanto? Si toda su vida ha sido una lucha constante de honrar a su familia, pero ahora todo es un desastre. Cuando finalmente llegó a la habitación de Garam, tomó asiento y él le preguntó a qué se debe la invitación y si logró convencer a su padre. Ella, sin decir ni una sola palabra, solo le sirvió té. Él tomó el té en sus manos, pero en el fondo escuchaba las palabras de Zoru que le suplicaba que no asistiera. Pero, ignorando su recuerdo, bebió el té. Cuando se volteó hacia Garam, vio los moretones en su cuerpo, y fue cuando el veneno que había ingerido empezó a hacer efecto. Garam, con lágrimas, le pedía perdón, pero no pudo estar en contra de su padre. Sintiendo los efectos del veneno, pronto fue sorprendido por el rey, quien estaba eufórico por al fin deshacerse de Ha-jeon. Este último, confundido, le cuestionó el por qué se empeñaba tanto en acabarlo, por qué tanta furia hacia un simple general, a lo que finalmente el rey le contó por qué tanto odio hacia él. Y esto era porque Ha-jeon le recordaba a su difunto hermano Seryum, el débil Seryum que todos adoraban. Por su simpatía e inteligencia, él era el más indicado para volverse rey, pero lamentablemente falleció muy joven. Pero todos le dejaron en claro a Garion, el actual rey, que nunca alcanzará la simpatía que Seryum había dejado en la gente. Por lo tanto, Garion ha vivido una frustración al no poder alcanzar las expectativas que tenía sobre su hermano. Por eso, al conocer a Ha-jeon, fue incontrolable
revivir la frustración y la envidia del rey Garion. Este complejo del rey no hizo más que Hageon sintiera lo miserable y patético que es el rey, provocando la rabia, quien no se midió en atravesar su espada en contra de Hageon. Hageon aún no estaba dominado por el veneno y pudo esquivar un ataque, pero finalmente fue alcanzado por el rey, quien lo apuñaló por la espalda. En el umbral de la muerte, Hageon, aún consciente, se decía a sí mismo si esto era el final. Por lo tanto, inevitablemente se le vino a la mente el rostro de Zoru, sin tan solo lo hubiera escuchado. Pero ya era demasiado tarde. Se preguntaba si él llorara su muerte. No, él no se merece esas lágrimas. Él vivió su vida tal y como quiso, sin ningún remordimiento. Así que no merecía esas lágrimas. Lo siento, Zoru, se dijo finalmente soltando lágrimas. El rey, a punto de degollarlo, fue bruscamente detenido por una mano que atravesó su corazón para desvivirlo en minutos. Pero antes de perecer, vio el rostro de su asesino. Se trataba de su hermano Shin-Yul. Eso fue también muy confuso para Hageon, porque no entendía el por qué Yato estaba aquí, pero pronto perdió la conciencia. Mientras tanto, Ashita y Joran habían ingresado al pabellón donde el príncipe Shin-Yul estaba preso. Obtuvieron el permiso de ingresar gracias a Virion, quien les pidió a cambio que cualquier información recopilada se le dé el crédito a Hageon. Ellos ingresaron a la habitación, la cual estaba totalmente descuidada y desprendía una aurora demoníaca. Sí, el sitio estaba infestado de entes endemoniacos, pero pronto su atención fue hacia un rincón donde había luz. Al ingresar, se sorprendieron al ver a Zoru. Ella se encontraba gravemente herida. Mientras tanto, ellos eran observados por un goblin que estaba para vigilar a Zoru, pero Ashita pronto lo atrapó, preguntándole si él fue quien dañó a Zoru. Pero el goblin dijo que su amo la trajo hasta aquí y que él la salvó de los humanos que la atacaron. Joran dijo que era verdad, porque las heridas de Zoru no tenían impurezas que dejan los demonios. Ashita le ordenó a Joran que se lleve a Zoru para que sea tratada, pero su atención pronto se dirigió hacia una caja con pertenencias que desprendían una aurora diferente. Él le preguntó al goblin de quién eran esas pertenencias, pero no tenía idea. Supusieron más bien que eran del príncipe que vivía en esa habitación. Por lo tanto, Ashita, preso de la curiosidad, hizo un ritual para conocer un poco más del pasado del dueño del cuerpo que poseía Yato. Y fue así que descubrió la verdadera personalidad del príncipe Shin-Yul, quien era bello por fuera, pero podrido por dentro. Ashita pudo observar en cómo el príncipe Shin-Yul manipulaba a la anciana Nani de Zoru para que se deshiciera de ella, ya que al tener a esa hija bastarda, él estaba preso en esa habitación. Por lo tanto, en su retorcida mente, la única solución era acabar con su propia hija. Después de tantos intentos fallidos por terminar con Zoru, el día final para el príncipe llegó, cuando Yato, en forma de la anciana que cuidaba a Zoru, entró a los aposentos del príncipe, para finalmente asesinarlo y poseer su cuerpo, sin antes preguntar por qué nunca la amó, por qué la odiaba tanto. Él no entendía a los humanos incapaces de amar a alguien tan celestial. Ashita al fin descubrió que Yato poseía el cuerpo del padre de Zoru, y que además tenía intensos sentimientos, por lo que fue inevitable sentir compasión por Yato, quien podría ser menos cruel que algunos humanos. Por otro lado, Yato regresaba a la habitación donde tenía a Zoru. Era urgente tratar sus heridas. Él se cuestionaba si tenía que regresar a la mansión de Hageon o... no. Él no soportaba el imaginarlos juntos. Este era una oportunidad para desaparecer junto a Zoru, así que aquel hombre que tanto odiaba nunca los encontrará. ¿Pero Zoru estará dispuesta? Al ingresar a la habitación, él pensó que Zoru estaba acostada, pero lastimosamente era una trampa puesta por Ashita,
quien a pesar de sentir compasión con Yato, él estaba consciente de que tenía que acabar con él, ya que ha asesinado a muchos inocentes. Yato pronto recuperaba su forma original, debido al poder de Ashita. Había puesto en su trampa. Pero Yato solo quería saber sobre el estado de Zoru, ya que ella estaba herida. Pero Ashita no le daba ninguna respuesta. Ese silencio fue suficiente para hacerlo estallar. Por lo tanto, derrumbó la barrera que Ashita había puesto y lo atacó, gritando en frustración que él solo quiere proteger y amar a Zoru. Mientras tanto, Zoru se encontraba en su habitación, recuperando poco a poco la conciencia, cuando al escuchar el llanto de Gion, despertó. Gion lloraba por el estado de Zoru, quien no recordaba por qué se encontraba así, pero pronto recordó a Hajeon y su angustia creció aún más. Pero pronto una verdad fría y cruda llegó. Gion, quien no aguantaba más de ver cómo Zoru era maltratada, le dijo a gritos que no era momento de preocuparse por alguien más. ¿Cómo puede preocuparse más por alguien tan frío y sin sentimientos hacia ella? Zoru, con lágrimas y gesto de calidez, agradeció a Gion por preocuparse por ella, pero pronto fueron interrumpidas por Virion, quien le pidió a Gion dejarlos solos por un momento, ya que necesitaba platicar con Zoru. Una vez solos, Virion aprovechó para soltar todo su veneno, iniciando con lo que pasó afuera de la mansión de Hajeon. Ella fue atacada por una multitud, pero esto provocó que Yato venga y aniquilara a todos esos hombres, indirectamente dando a entender que esto mal posicionaba a la familia Yajo. Luego mencionó que los hechiceros están detrás de Yato, quien ha escapado hacia las montañas. Ellos planeaban acabar con él, ya que está provocando muchos problemas. Después habló sobre Hajeon, quien cayó en la trampa del rey y fue gravemente herido, pero ahora se encuentra en una situación estable. El rey fue asesinado por Yato, por lo tanto, Hajeon le debe la vida, aunque no siguió más con eso, pero mencionó sus planes actuales. Ahora que el rey ha muerto y no hay ningún heredero, él junto a los ministros harán una rebelión para posicionar a Hajeon como el siguiente rey, por lo que es esencial tener a su lado gente que pueda contribuir, rematando que Zoru solo ha traído problemas, así que le imploró que antes de que Hajeon recupere la conciencia, ella tiene que desaparecer. Zoru quiso objetar, pero recordó las últimas palabras de Hajeon, quien le dijo que era una molestia para él, por lo tanto fueron suficientes para que aceptara en silencio. Así que, como última petición, Zoru le pidió a Virion que la llevara a la montaña donde estaba Yato. Virion se oponía, no quería ponerla en peligro, pero ella dijo que Yato tiene su visión, por lo que ella puede encontrarlo más rápido. Virion no le quedó más que aceptar. En el fondo, Zoru aceptaba que este era el único camino para acabar con el ciclo de dolor. Gion no podía aceptar que se lleven a Zoru. Ella necesitaba recuperarse, pero no pudo más nada que hacer. Ya en la montaña, Joran reclamó el por qué Zoru estaba aquí. Este era un lugar peligroso, pero Zoru pidió que ya detengan la persecución. Ashita dijo que era imposible, ya que ese demonio ha asesinado a muchas personas y era momento de detenerlo. Zoru dijo que ella lo detendrá, ya que la única que anda buscando es a ella, y hoy estaba decidida a ser su presa. Así que, con todo el peso de su corazón, hoy compartió con Ashita, Joran y Virion lo que Yato representa para ella. Por eso, quiere detener la cacería. Ella desaparecerá junto a él, y ya no habrá más asesinatos ocasionados por él. Pero como estaba segura que eso pasará, esto era porque ella lo conoce más que a nadie, ya que él la ha cuidado, la procuró, la vio crecer. Ella conoce la calidez y protección de Yato puede ofrecer. Y si está a su lado, ya nada malo seguirá sucediendo.
Así que de rodillas y con voz alta, Zoru pidió que los dejaran vivir en paz. Ellos estarán en la oscuridad, pero por favor no los sigan más. Ya era momento de romper con este ciclo. Ashita, recordando las súplicas de Yato y el amor que éste le tiene a Zoru, le dijo que ya no va a intervenir más, dándole el paso para que ella se marche. Zoru agradeció, y pronto inició su camino en la profundidad del bosque. Por un momento Virion no quiso dejarla ir, pero fue bastante tarde. Zoru ya se había adentrado al bosque. En el camino, ella recuperó su vista, viendo enseguida las imágenes horribles de los demonios, por lo que fue claro para ella. Yato le había quitado la vista para que no vea más esas perturbables visiones. Yato era más que un guardián para ella, fue una calidez que nunca pudo reconocer. Fue el ser que siempre quiso tener a su lado, un fiel acompañante. Y gracias a la conexión que tenían, rápidamente lo encontró. Él, herido y con el cuerpo de un demonio, pidió que no se acercara, ya que para él, ella representa a la bella y lejana luna, así que no merecía que ella se acerque a él. Pero con el corazón lleno y al fin reconociendo lo que es para ella Yato, no escuchó sus palabras y se abalanzó hacia él, para abrazarlo fuertemente, diciéndole lo importante que es para ella y que nunca más se separará de él. En medio de la noche fría, Zoru fue a despedirse de sus seres amados, iniciando con Ha-jeon, quien aún estaba inconsciente. Ella dándole gracias por permitir estar a su lado, aunque sea un breve tiempo, ella agradecía, por lo que le hizo sentir en paz por primera vez. Fue la primera persona en permitirle estar a su lado. Ella fue feliz en ese tiempo, aunque también se disculpó por ocasionarle tantos problemas. Si tan solo hubiera sido una mujer común. No, probablemente él tampoco se hubiera fijado en ella. Pero bueno, hubiera sido su más grande admiradora. Como último acto, Zoru curó sus heridas del pecho con su sangre, pero viendo una última herida en los labios, ella no se resistió y le dio su único beso. Inconscientemente se dejó llevar por sus deseos y besó apasionadamente a Zoru, pidiéndole que no llore más. Sorprendida dijo que tal vez tenía sueños traviesos. Finalmente ella le dijo adiós, esperando que le vaya muy bien en la vida y que nunca deje de brillar, ya que para ella él representa la luz del sol, tan brilloso y tan cálido. Después se despidió de Jeon, dándole gracias por siempre cuidarla. Realmente amó la calidez de la niña Jeon y lamentaba no despedirse adecuadamente. Luego se dirigió a Yato para decirle que estaba lista para partir. Pero Yato, confundido y triste, le preguntó si realmente quería irse con él, ya que no tenía nada que ofrecerle. Ella le dijo que también no tenía nada, solo su corazón y alma, así que era momento de vivir juntos e iniciar de nuevo, dándole un abrazo que alejó toda inseguridad de Yato. A la mañana siguiente, Ha-jeon soñó con momentos borrosos en los que tenía visiones de Zoru llorando, despidiéndose de él y dándole un beso, por lo que despertó aceleradamente. La primera palabra que soltó fue Zoru. Su grito hizo que un sirviente entre a la habitación. Finalmente, el jefe ha despertado, pero Ha-jeon preguntó en dónde estaba Zoru, a lo que el sirviente le contestó que la señorita tenía 2 días desaparecida. Esto lo alarmó, ocasionando que desesperadamente caminara hacia el pabellón de Zoru, viendo todo limpio pero sin ningún rastro de ella. Virion lo alcanzó, pidiéndole que siga en reposo ya que todavía no se había recuperado, pero Ha-jeon solo preguntó por Zoru, a lo que él contestó que Zoru había desaparecido hace 2 días. ¿Y qué habían hecho para buscarla? Virion, nervioso, contestó que ha mandado a buscarla. Pero hay otra cosa más urgente. Ha-jeon, estallando como siempre, dijo que qué otra cosa podría ser más importante que buscar a su esposa, quien estaba indefensa y ciega. ¿Cómo podían dejarla así?
Con frustración por los cielos, Ha-yeon cayó de rodillas, soltando lágrimas desesperadamente, porque ha perdido a su único ser amado. Pero qué miserable era, si cuando ella estuvo a su lado, lo único que recibían era malos tratos y gritos. Sí, él recordó la última vez cuando le gritó que ojalá nunca se hubieran casado. Solo desgracias ocurrían a su lado. Además, agregando que ojalá la hubiera mandado lejos. Ha-yeon era patético. Ahora lloraba por alguien que no pudo valorar cuando estaba a su lado. Gracias a la promesa de Soru de desaparecer junto a Yato, la tranquilidad en el pueblo regresaba. Ya no habían más personas asesinadas y no habían más rastros de demonios. Ashita y Yoram tenían que regresar con su tribu. Su jefe los requería. Igual era momento de irse, antes de que se desate un caos por la posición de un nuevo rey. Pronto recordaron que tenían a su posesión a un demonio cuervo, pero Ashita dejó en claro que lo mantendrá con él, ya que ha sido de gran ayuda. Además, él posee de un jugoso tesoro que le había prometido. Los días, los meses, los años habían pasado, y Ha-yeon estaba sumido en una profunda depresión. Él solo podía soñar con un pasado que nunca existió, en el que su remordimiento hacía crear escenas que ojalá hubieran ocurrido. En el escenario, él fue un buen esposo. Desde el día de su matrimonio, aceptó que Soru sea su esposa, defendiéndola de todo mal, procurándola para que nada le falte, consintiéndola con las golosinas que más le gustaba y disfrutando a verla feliz, sin gritos, sin sufrimientos, solo sonrisas y amor. Pero lamentablemente solo eran sueños de algo que nunca pasó. Ha-yeon, ahora rey, siempre despertaba con lágrimas en los ojos. Todos en el palacio se preocupaban por él, los sirvientes, incluso su concubina Garam. Sí, a pesar de conspirar en contra de él, ahora era la mujer que tenía a su lado. Vaya ironía. Bien dicho que al final uno se queda con lo que merece. Harto de tener que lidiar todos los días con Garam, él le dijo que tarde o temprano le dejará el trono, así que no tiene que actuar con él. Esto solo la dejaba callada, en frustración, porque él solo la trataba por lo que algún día fue. Sí, una traidora. Birion, preocupado por la posición de Ha-yeon, le pidió que tenga más prudencia. Su comportamiento solo abrirá paso a algún oportunista que quiera el trono. Además, era momento de que un heredero nazca para asegurar el reinado. Ha-yeon, cansado, le dijo que si tanto le preocupaba, bien podría coronar a un nuevo rey. Esto dejaba frustrado y cansado a Birion, quien no podía más con la depresión de Ha-yeon por esa mujer. Por lo tanto, le pidió que salgan a las calles del pueblo a beber, esto para que tomen un poco de aire diferente. Ha-yeon, siempre en duda con las intenciones de Birion, al final aceptó ir con él. Caminando por las calles, solo veía cómo el pueblo crecía y se llenaba de vida, pero Ha-yeon solo recordaba a Soru en cada rincón. Todos ahí tenían un propósito que los mantenía vivos, pero él solo tenía un profundo vacío del cual no podía salir. ¿Qué sentido tenía su vida? Pronto su atención se dirigió a los dulces de flores que tanto le gustaban a Soru, por lo que él se preguntaba por qué tanto ella los deseaba. Los probó y solo podía recordar la calidez de Soru. Birion se preguntó por qué comía eso. Según él, Ha-yeon odiaba los dulces. A pocos pasos de ellos se encontraba la mansión antigua de Ha-yeon, y Birion le dijo que estaría bien visitarla. Al entrar, vieron lo deteriorado que estaba cada edificio, como si fueran años de abandono. Pronto fueron interrumpidos por una melodiosa voz proveniente del pabellón donde vivía Soru. Esto hizo que el corazón de Ha-yeon se acelerara a 1000. En su mente solo se venían recuerdos de la sonrisa de Soru, así que corrió para ver quién era la que cantaba. Al llegar vio una silueta que estaba cuidando el jardín de Soru, por lo que su asombro era incontrolable.
Al acercarse más, aquella mujer se volteó y se trataba de Jeon, la fiel sirvienta de Zoru, quien aprovechaba en escaparse en sus ratos libres para ir a arreglar el antiguo jardín de Zoru, con la mínima esperanza de que algún día ella regresará. Él finalmente reconoció que Zoru amaba las flores. Tal vez si en su pasado él hubiera... esa melancolía era eterna, nunca acababa. Ya en la casa de té, Hajeon y Virion bebían, y en eso Virion propuso que se quedaran a dormir en el hotel, aprovechando que tenían vacantes disponibles. Era muy complicado conseguir un lugar para dormir, ya que eran fechas de festividades. El mesero dijo que afortunadamente tenían varias vacantes, ya que una pareja de recién casados habían liberado una habitación. Él no se escatimó en mencionar que la pareja era muy bella, especialmente el esposo, que poseía de una gran belleza y atendía con dedicación a su esposa. Virion tomó la palabra del mesero y reservó. Una vez solos, sirvió más alcohol en el vaso de Hajeon, pidiéndole que hoy bebieran mucho, y con eso era momento de despedirse del pasado e iniciar nuevos caminos. Hajeon, molesto por las intenciones desde un principio de Virion, pero este le pidió que era momento de superar, ya que habían pasado 3 años. Superar, olvidar, ¿cómo podría? De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por la silueta de 2 personas. Él vio claramente a Zoru entre los brazos de Yato, por lo que desesperadamente corrió hacia ellos. Con el dolor tan inmenso en su pecho, solo pudo decir que nunca superará lo que ha perdido. No puede superar ver a su gran amor yéndose con otro hombre, así que vivirá tras su sombra el resto de su vida, ya que nunca podrá superar a la que amó y nunca pudo valorar cuando la tuvo. En ese mismo plano, pero en la profundidad del Valle de los Demonios, la realidad era distinta. En una cabaña humilde, en medio de la oscuridad, Zoru estaba gravemente enferma. Las condiciones no eran aptas para ella, por lo que constantemente se enfermaba. Yato, pendiente de procurar a Zoru, no se separaba de ella, mientras que su único sirviente Goblin era el encargado de traer las medicinas. Pero este último, cansado de trabajar y no recibir algo a cambio, pidió algo esta vez, y no fue más que un poco de la sangre de Zoru, lo cual desencadenó la furia de Yato, quien no midió su fuerza para que entienda su lugar y no vuelva a pedir algo que no merece. El Goblin pidió clemencia. Finalmente le mencionó sobre un demonio que ha despertado y quiere devorarse a Zoru. Se trataba de un demonio llamado Nagi, quien poseía de un poder significativo. Yato, ya con esta advertencia, quería primero asegurarse de que Zoru se encuentre bien. Por lo tanto, preparó una sopa para que cuando despierte pueda comer algo y beber su medicina. No pasó mucho cuando ella por fin despertó y se percató de lo atento que ha sido Yato, lo cual fue inevitable que sienta ternura por él. En un manantial, Zoru tomó una ducha, pero ella era observada por su fiel depredador, quien, día con día, solo tenía un deseo intenso de devorarla. No podía controlar su hambre. Este fue interrumpido cuando Zoru le pidió algo para almorzar. En las orillas del manantial, Zoru disfrutaba de los alimentos que le ofrecía Yato, y en un momento ella le insistió en que él debe de probar de la comida de humanos. Él, sin querer rechazarla, comió de las manos de Zoru, mordiéndola accidentalmente. Por lo tanto, su dedo empezó a sangrar. Preso de sus impulsos, se abalanzó sobre Zoru, diciendo en voz baja que no aguantaba sus ganas de devorarla. Pero sus impulsos fueron interrumpidos por los súplicos confundidos de Zoru. Yato, con el gran remordimiento, le pidió ya regresar a la cabaña, ya que el sol pronto se ocultará. En el camino, Zoru preguntó sobre las flores del valle, ya que ha sentido su olor. Pero Yato dijo que tal vez sean las hierbas que nacen por medio de los pocos rayos del sol que ingresan al valle.
así que si ella gusta en llamar flores del valle, lo puede hacer. Yato, melancólico, porque sabía que las flores no crecían en el valle, las flores necesitaban los rayos del sol y no podían vivir bajo las sombras del valle, así como Zoru. Sus pensamientos fueron interrumpidos al presenciar una aurora maligna. Se trataba de Nagi, quien aprovechó en que fuera el último día del ciclo lunar para atacar, ya que en ese momento los demonios podían alimentarse de toda la energía, sea demoníaca o divina. Por lo tanto, Yato no tuvo más remedio que deshacerse de aquella amenaza para Zoru. Zoru despertó en medio de la noche, recuperando finalmente su visión. Por lo tanto, al volverse, vio a Yato gravemente herido, por lo que no dudó en brindarle su sangre para curarlo. Pero él la rechazó. Prefería morir antes de que ella se lastime por él. Con lágrimas, ella lo abrazó fuertemente. No le gustaba verlo sufrir. Yato le pidió que si podían salir un momento. Tenía algo importante que decirle. Por lo tanto, salieron y él le mostró las famosas flores del valle que desprendían su olor en la fría noche. Pero algo más importante y valioso decidió entregar. Tomando el rostro a Zoru, le pidió que lo vea a los ojos atentamente. Y fue en segundos que él entregó su verdadero nombre. Recordemos que cuando un goblin entrega o le es robado su verdadero nombre, esto implica que su entrega es directamente al alma y su ser al conocedor del verdadero nombre. Entonces, como un acto de amor puro, Yato le entregó su ser a Zoru, diciéndole que a partir de hoy él es completamente de su posesión. Podría hacer con él lo que quiera. Zoru, sorprendida por la entrega de Yato, soltó unas lágrimas de alegría, reconociendo que ha sido el único que ha tenido a su lado, y que siempre disfrutará y apreciará cada momento a su lado, hasta el día en el que ella muera, para finalmente darle un beso, aceptando su destino junto a él. Y es así como concluye esta historia de amor.